página 90, que eso pues ya lo habíamos visto, hablaba de los electrones internos y los electrones externos y acerca de los electrones internos y externos y cómo unos de estos electrones a nosotros nos servían para poder hacer como ciertos enlaces entre otros elementos, cómo me servían de una manera sencilla para poder hacer, pues sí, exactamente esto, compuestos para poder unirlos entre otros elementos, etcétera. Entonces decía que esos electrones eran los externos y los internos aquellos que estaban un poco más unidos hacia el centro o hacia el núcleo de mi elemento, ¿sí? Entonces, esa parte ya la vimos de la página 90. Vayámonos un poquito a la 91, chicos, donde dice que en 1916 Newton Lewis propuso una simbología para representar los electrones de valencia de un átomo y con esto explicar el enlace químico. A dicha representación se le conoce como estructura de Lewis. En la estructura de Lewis se escribe el símbolo de elemento y alrededor puntos o cruces que representan los electrones de valencia o externos. Subrayen por favor esa parte donde dice en la estructura de Lewis hasta electrones de valencia o externos. ¿Lo vamos a subrayar, Miss? Donde dice en la estructura de Lewis se escribe el símbolo del elemento y alrededor puntos o cruces que representan los electrones de valencia o externos. Miss, ¿eso es en la página 91? En la 91, por favor. ¿Sí? Ok. Y dice que el litio solo tiene un electrón de valencia, por consiguiente la estructura de Lewis que lo representa únicamente incluye un punto y marca ahí el litio, ¿sí? Con un puntito rojo. Dice que esta representación, chicos, pues puede ser por puntos, puede ser por cruces y una vez que ya están en pares, también puede ser por líneas, que serían los enlaces que vamos a ver un poco más adelante. En este punto, como solamente es uno solo, yo lo puse solamente por puntos, ¿sí? Más adelante, cuando veamos la parte de enlaces, que es el tema que sigue, vamos a ver que algunos se representan con puntos y otros con cruces, se podría decir, o con tachitas. No necesariamente va a depender del elemento, ¿sí? No es como que se tengan que algunos elementos van con puntitos y otros elementos con cruces, no. Es simplemente que se representan en algunas ocasiones de esa manera para poderlos diferenciar, para poder decir cuáles electrones pertenecen a uno y cuáles electrones pertenecen a otro, simplemente para eso. Entonces, vamos a ver que en la mayoría de los casos, cuando ya estamos hablando de un compuesto, se representa de esta manera. Algunos en forma de puntos y los otros del otro elemento en forma de tachitas o de cruces para poder como que diferenciar uno del otro. Entonces, viene por ahí el ejemplo de litio y abajito vienen otros ejemplos. Dice que pueden identificar cuáles son los electrones externos o de valencia de 18 elementos. Algunos ejemplos son los siguientes. Eso se basa más en la práctica que venía de hacer círculos y de hacer un poco más representaciones de las otras páginas. Entonces, esa parte nosotros no la hicimos porque realmente estaba un poco complicado de explicar pues así de la manera en la que estamos, entonces eso no lo puse, pero simplemente hablaba de hacer como en los modelos y cuáles electrones estaban de manera interna y cuáles externa. No lo miramos en forma de representación, pero claro, pues estuvimos haciendo ejercicios de estructura de Lewis, eso sí lo vimos. Entonces viene por ahí la de el sodio,
la del boro, la del carbono y la del azufre. Si se fijan, por ejemplo, chicos, en el azufre parece que van como que incluso en hilerita, ¿sí? Vienen dos de un lado, dos del otro y uno en cada uno de los extremos inferior y del lado izquierdo. Entonces, se fijan, por ejemplo, en el carbono son 4, viene uno en cada punto. En el boro, que son 3, viene uno en el izquierdo, en el derecho y abajo. En el sodio viene solamente uno en la parte izquierda. Entonces, ahí realmente lo que yo les comentaba era cierto. No es específicamente que tengas que ponerlos de una cierta manera. O sea, no es como que si son 4, tienes que poner uno en cada lado. Realmente no funciona así. Puedes ponerlos, en este caso, como ustedes quieran. En la parte de enlaces, sí vamos a ver que tiene que haber una parte donde tienen que ir de una cierta manera específica. Porque más que nada para poder hacer como que esas pequeñas conexiones. Y luego viene que en la parte, perdón, que viene un cuadrito, chicos, de color, no sé, azul, morado, no sé qué color sea. Viene un cuadrito donde dice que Gilbert Newton Lewis, químico estadounidense, se graduó en química en la Universidad de Harvard. Después de permanecer durante 2 años en Alemania, fue contratado por el gobierno de Filipinas cuando regresó a Estados Unidos. Cuando regresó a Estados Unidos, comenzó a trabajar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y más tarde como profesor de Universidad de California. Lewis se hizo famoso por su teoría sobre los enlaces químicos y por sus aportaciones y generaciones con la relación de los ácidos y las bases. En 1916, Lewis promulgó una teoría sobre determinados enlaces químicos denominada enlaces covalentes, que se genera entre elementos no metálicos que representan 4 o más electrones de valencia sin llegar a 8. Ok, lo de enlaces covalentes es el tema, bueno, es parte del tema que sigue, chicos. Vamos a ver que hay diferentes tipos de enlaces que son metálicos, iónicos y covalentes. Entonces vamos a ver cómo se representa o cómo entraría la estructura de Lewis dentro de estos enlaces. Dice también por ahí que tiene unas aportaciones importantes en cuanto a lo de ácidos y bases. Este es un tema que vamos a ver más adelante también. Que algunos elementos tienen o entran dentro de la categoría de ácidos y algunos otros elementos entran dentro de la categoría de bases. Y no hablando simplemente de elementos químicos, sino de muchas cosas que normalmente tenemos en nuestra casa. Y vamos a ver cómo es que tenemos como cosas cotidianas o que utilizamos de manera cotidiana en nuestra casa que entran dentro de esta categoría de elementos que son ácidos y, digo, perdón, objetos que son ácidos y objetos que son bases. Ok, y luego más abajo dice que como observa se utilizan puntos. Nosotros le ponemos color a los puntos de un elemento determinado para identificarlos fácilmente. Sin embargo, la realidad es que los electrones no se distinguen, pues todos tienen las mismas propiedades. Ok, por favor, subrayenme donde dice que los electrones no se distinguen, pues todos tienen las mismas propiedades. Ahora, ahí les marca, chicos, que ellos los están poniendo en dos colores, por ejemplo, en rojos y en azules, creo que sí es azul. En rojos y azules como para distinguirlos los que están en un lado y en otro, pero realmente pues tampoco esto no es una regla que se tenga que hacer. Igual cuando estamos hablando de compuestos, yo también les digo, si no quieren poner puntos y cruces, pueden poner de un color y de otro color, o sea, para que lo distingan simplemente. Pero la realidad es que no, una vez que ustedes están viendo electrones de manera real, no creen que unos van a salir en rojo y otros en azul y unos en verde, o que unos se van a ver como bolitas y otros como taches para que puedan identificarlos. Realmente no es así, o sea, todos van a estar de la misma estructura como en forma redonda, y no van a tener un color como tal, sino que, ok, se había trabado un poco. Van a ser todos como en representación de un color entre gris y negro. Entonces, en este caso, pues no va a haber como una forma de cómo diferenciarlos en sí.
y como les digo, no es como que vayan a tener ciertos apartados o ciertos colores, simplemente que nosotros los ponemos de esta manera para poder diferenciarlos, para poder saber dentro de un compuesto cuáles son los que pertenecen a uno y cuáles son los que pertenecen al otro, pero simplemente nos sirve para eso, no es una regla y no es como que se tenga que hacer específicamente. Ok, dice que otra aportación de Lewis fue la regla del octeto, que indica que los átomos tienden a ser estables cuando tienen 8 electrones en su capa de valencia, con excepción del hidrógeno, helio, litio y berilio, que solo pueden tener 2. Los elementos tienden a ser estables al intercambiar y compartir electrones para tener 8 electrones en su última capa. Es importante que recuerdes esta regla. Es importante que recuerdes que esta regla se cumple solamente en los elementos que tienen un número atómico del 1 al 18. Ok, dice que una de sus aportaciones importantes fue la de la regla del octeto, que nos indica que los átomos tienden a ser estables, chicos, solamente cuando tienen 8 electrones. Lo que veíamos que tienen 8 electrones alrededor del átomo y que hay algunos que normalmente sí lo cumplen de manera funcional, se podría decir, como los gases nobles y otros que no. Ahora, por ahí les da algunas excepciones, chicos. En el libro les dice que el hidrógeno, el helio y el litio solo pueden tener 2 electrones en su última capa. Realmente yo no lo puse o no lo metí tal cual. ¿Por qué? Porque esto lo van a ver un poco más adelante, ¿sí? Entonces, lo que en mi punto o lo que se ve más en secundaria es simplemente que ustedes aprendan que está esta regla del octeto que nos marca que debe tener 8 electrones en su capa inferior, o en su capa externa, perdón. Y que a lo mejor más adelante ustedes van a ver que existen ciertas excepciones, como le está marcado ahí. Ahora, ¿pueden por favor subrayar lo que les dice que son excepciones? Hidrógeno, helio, litio y berilio, que solo pueden tener 2. Sí, subrayen por favor esta parte. Subrayenme por favor donde dice: una molécula es la unión de 2 o más átomos la cual tiene propiedades químicas y físicas específicas y diferentes a las que las forman. Una molécula es la unión de 2 o más átomos, la cual tiene propiedades químicas y físicas específicas y diferentes a la de los elementos que la forman. ¿Listo? Ahora, vamos a ver, chicos, nosotros decíamos que teníamos una parte que eran átomos, ¿sí? Que el átomo, recordemos que es la estructura más pequeña de cualquier objeto o de cualquier materia, ¿sí? Eso es lo principal. Tenemos lo que son átomos. Y luego, si yo junto varios átomos, voy a tener una molécula, ¿sí? Si yo tengo varios átomos como tal unidos entre, o sea, átomos del mismo elemento, voy a tener yo una molécula, ¿correcto? Ahora, si yo tengo moléculas de diferentes, del mismo o de diferentes, perdón, de diferentes, no el mismo, no, de diferentes, elementos o de diferentes moléculas, voy a formar lo que es un compuesto, ¿sí? Entonces estoy pasando de lo más pequeño que sería átomos y luego varios átomos me hacen una molécula, varias moléculas, un compuesto, ¿sí? Entonces aquí vamos a analizar lo que son compuestos, ¿sí? Una vez que yo tengo un compuesto, me refiero a que tengo, por ejemplo, como lo pone el ejemplo de aquí, que tengo yo nitrógeno y tengo hidrógeno y estoy formando ya un compuesto. Tengo las moléculas de hidrógeno, las moléculas de nitrógeno y las dos juntas me hacen lo que es amoníaco, ¿correcto? Entonces, se fijan, aquí en la página 92 viene como ejemplo el hidrógeno que está hecho, nos lo pone en colores. Nos pone que tenemos el hidrógeno como en forma blanca y lo que agregamos nitrógeno que está como en forma azul
y tenemos por ahí lo que es amoníaco, y de hecho viene la fórmula del amoníaco, que es 2NH3, ¿sí? Esa G que está representada ahí significa que está o que es gaseoso. Eso lo vamos a ver también en símbolos. ¿Dónde está? Aquí está. Esto lo vamos a ver más adelante en símbolos. Entonces, por ahí simplemente concéntrense en que tenemos hidrógeno, que tenemos nitrógeno y que al final tenemos amoníaco una vez que se hacen enlaces. ¿Correcto? Dice que para comprender con base en la teoría de Lewis cómo se unen los átomos, necesitas dominar la construcción de estas estructuras. Ahora, viene por aquí lo que sería una tablita, chicos, que viene, que ustedes van a agregar, que vienen, perdón, diferentes elementos, que viene el helio, el litio, berilio, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, de los cuales nosotros ya tenemos algunos de ellos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a llenar la tablita que está en la página 92 y 93, chicos, por favor. Recuerden que algunos de estos elementos ustedes ya los tienen en su libro.